Dirijo la mirada hacia los cerros en busca de auxilio. Mi auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor te custodia y te da sombra. Está siempre a tu derecha. Durante el día el sol no te maltrata, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de cualquier mal y protege tu vida. Él te cuida al salir y al regresar, ahora y para siempre. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta precisa hora, Señor, pienso en ti. Invoco tu santo y glorioso nombre. Invoco, Señor, tu amor y tu misericordia. Tú eres mi Padre, me diste la vida, tú eres mi origen, pero también tú eres mi meta, Señor. Mi deseo, Señor, es volver a ti cuando tú lo dispongas. Pero también te expongo mi causa y mis debilidades, Señor, porque también debo reconocer ante ti mis debilidades, caídas, errores, pecados, que como ser humano también cometo. Pero mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza eres tú, porque tú has prometido: no te dejaré, no te desampararé. Permíteme, Señor, compartir, leer, meditar tu palabra, porque en ella encuentro el camino que me puede llevar a ti, los pensamientos, ideas, tu santísima voluntad. Ayúdame, Señor, a descubrirte, a leer y meditar tu palabra, Señor. Por eso te doy las gracias, porque tu palabra está tan cerca de mí. Tu palabra ya está en mi corazón, porque tú me permitiste esta gracia. Por eso en este mes y en todo tiempo, dame, Señor, la gracia de descubrirte a ti a través de la lectura, a través de la escucha y a través de la meditación de tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El saludo cordial, la paz, la alegría, la bendición, la misericordia que viene del Señor nos encuentre con la frente alta, con los ideales siempre firmes en la presencia de Dios, en la misericordia de Dios, en el deseo de Dios, como siempre decimos en el Padre nuestro: hágase tu voluntad. Por eso queda también de nuestra parte buscar esa voluntad, pedir esa voluntad, pedirle al Padre que nos ayude. Y como siempre, deseo de leer y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia. Aquel hombre San Jerónimo nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica también este recuerdo, esta idea, esta enseñanza que ha dejado el Espíritu Santo también a través de aquel hombre San Jerónimo que pasó su vida leyendo, estudiando la palabra de Dios. Y él ha dicho: el que no conoce la palabra de Dios no conoce a Dios. Así de sencillo y contundente. Aunque ya sepamos esta idea, sin embargo, nunca está de más recordar nuevamente, recordarnos, acompañarnos mutuamente para leer y meditar la palabra. El apóstol Pablo también fue un gran hombre de la palabra de Dios. El Espíritu Santo le concedió a este hombre la gracia de llevar la palabra de Dios a los paganos. Caminó tanto en su tiempo, en su vida mortal, dice que miles de kilómetros caminó este gran hombre para llevar la palabra de Dios.
Y él ha dicho a su discípulo Timoteo, encontramos en esta segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, dice así: Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y puestos los ojos en su venida y su reino, te digo. En primer lugar, le recuerda a su discípulo Timoteo, dice, delante de Dios y de Cristo Jesús. Porque delante de Dios todo está en la luz. Nadie se puede esconder. Porque la luz, la sabiduría de Dios lo aclara todo y lo ilumina todo. Por eso también nosotros podemos decir que cualquier cosa que hagamos, que meditemos, que pongamos como ideal poner delante de Dios. En el versículo 2 dice: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y preocupado de enseñar. Y aquí está el consejo, la recomendación de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, que también pasó su vida enseñando y predicando la palabra de Dios, llevando hasta los confines. El Señor Jesús, resucitado ya antes de ascender a los cielos, cuando por última vez también se reunió con sus apóstoles, justamente ya por el final del Evangelio de Mateo, también le has dicho a ellos: vayan por todo el mundo y lleven el mensaje del Evangelio, el Evangelio de la paz. Esta recomendación los apóstoles lo cumplieron cabalmente. Y aquí también el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y a destiempo. Eso significa en cualquier circunstancia, en cualquier actividad, en cualquier acontecimiento, se debe leer y predicar la palabra. O sea, debemos de hacer. Tenemos que estar involucrados, tenemos que escuchar el llamado, tenemos que aceptar el consejo, predicar. Pero bueno, para predicar la palabra también necesitamos la preparación, la formación, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos conocimiento, si no hemos leído y estudiado, entonces ¿cómo vamos a predicar también? Porque la enseñanza requiere preparación. Ninguna actividad, ninguna profesión, ¿verdad?, sin preparación no se puede ejercer. Entonces, en este caso también. Y predicar es enseñar, aclarar, iluminar lo que quiere decir la palabra. Por eso Cristo utilizó en su vida mortal las parábolas, que son comparaciones de la vida que ellos vivieron, el pueblo de Israel. Utilizó, por ejemplo, las ovejas, la vid, utilizó también lo que ellos vivían en ese tiempo para que se les hiciera más fácil entender el misterio de Dios, porque Dios es un misterio. Los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús del por qué utilizaba las parábolas, las comparaciones, y eso era para que la gente entendiera. Entonces también aquí para nosotros estamos en un tiempo difícil en este mundo. La mentalidad que vivimos en este mundo, justamente, hay tantas cosas negativas en este mundo. Cuando la ciencia y la tecnología han avanzado tanto, sin embargo, la convivencia humana ha decrecido enormemente.
Hoy por donde quiera que vayamos, estamos viendo la violencia que gana terreno cada vez más, la inseguridad, tantas cosas negativas, las adicciones, tantas propuestas que se dan en este mundo, tantas invitaciones, tantos ideales, doctrinas del mundo. Y en medio de eso también está Dios, está la palabra. En medio de todo eso, Dios también está presente en el mundo. Dios no puede estar ausente en ninguna situación, en ningún acontecimiento de vida sobre esta faz de la tierra, porque Dios es omnipresente, está presente en todo el mundo, en todo lugar. Y por esta razón, entonces, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Y le aconseja también, dice, insiste a tiempo y a destiempo. Mira lo que la iglesia ha recibido de su fundador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. También hemos recibido este mandato, predicar la palabra, dice, aconsejando. ¿Cuántos hermanos y hermanas necesitan el consejo que da la palabra de Dios? Porque ahí encontramos la sabiduría. La palabra de Dios nos da sabiduría para que una vez que entendamos también tengamos que llevar a otros, aconsejar a otros. Dice, a tiempo y a destiempo, rebatir la doctrina de este mundo o la doctrina del mismo Satanás. Porque también Satanás tiene su gente, tiene sus soldados y ejército también en este mundo. Porque cuantos seres humanos pregonan y propagan cosas innecesarias, la violencia, las doctrinas que solamente enseñan cosas humanas y pasajeras. La misma ciencia que se apartó de Dios, que se aparta de Dios, también pregona doctrina, tantas cosas, pero que no vienen de Dios. Muchas veces se oponen a Dios. Los científicos ateos, por ejemplo, cuántas cosas también enseñan, cuántas cosas pregonan en este mundo. Y todo lo que hoy se quiere imponer, implementar en este mundo, los ideales, las doctrinas antivida. El aborto, por ejemplo, que se pregona en este mundo, se propone, se pide a los países que impongan leyes para que ya sea legal, entre comillas, por supuesto, la muerte, matar al inocente, al feto. El aborto, ¿de dónde viene esto? ¿De Dios? De ninguna manera. La eutanasia, matar a la persona mayor de edad, a los ancianos que ya no son útiles. Así como el Papa Francisco decía, las personas no pueden ser desechos de la sociedad, de este mundo. Los ancianos que han trabajado a tiempo, que han aportado su trabajo, sus ideales en este mundo. Y llega un tiempo en que ya uno no puede trabajar, pero lo que ha hecho en el pasado queda como una huella. Lo que se propone, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que se pretende equiparar con el matrimonio heterosexual entre varón y mujer. Y todo esto, ¿quién pregona? El diablo, a través también de instituciones, a través de personas, que también son emisarios del diablo. Dios da la vida, propone la vida. Dios nos da la vida. Y la vida es el supremo bien del hombre. ¿Qué puede ser algo más valioso que la vida para el hombre?
para nosotros? Nada, de ninguna. La vida es el bien más grande y supremo que hemos recibido de Dios. Pero esa vida también el Señor nos invita a cuidar. Y por eso hace falta la evangelización, para tomar conciencia del valor de la vida. Porque difícilmente sin Dios, sin la palabra de Dios, lleguemos a comprender el valor de la vida. Por eso se mata, por eso hay guerras, porque el hombre no toma conciencia del valor de la vida. Entonces todo esto por eso dice rebatiendo, enseñando, amenazando inclusive. No a la fuerza, no se trata de imponer la fe a través de la fuerza. Amenazando en el sentido de aclarando de que si el hombre se opone a Dios, rechaza a Dios, se opone a Dios, es un pecado que se llama pecado contra el Espíritu Santo. Y eso dice la Escritura, no tiene perdón ni aquí en la tierra, ni tampoco en la otra vida. Entonces, en ese sentido, esta amenaza es entre comillas, no podemos tomar literalmente que tengamos que amenazar a alguien. Si no te conviertes, te vas al infierno. Sino que hay que aclarar, hay que enseñar, hay que iluminar. Y por esta razón, entonces, por eso dice también, aconsejando siempre con paciencia, enseñando. Mira la enseñanza, la importancia de este don. Cristo en su vida mortal enseñó siempre, en toda circunstancia, en toda su misión, Él siempre enseñó. Enseñó al hombre porque la enseñanza es una necesidad imperiosa. Necesitamos ser formados. Y por eso la iglesia, o sea, aquellos hombres apóstoles, primeramente Cristo los llamó, los formó, derramó sobre ellos el Espíritu Santo y solo después los envió por el mundo. Entonces esa enseñanza debemos de asimilar, debemos de atender, debemos de leer, debemos de entender bien y posteriormente llevar a otros, a la familia, en el trabajo o en la iglesia, en la catequesis, donde quiera que sea. Entonces, por esta razón, entonces, dice justamente este versículo 2 del capítulo 4, segunda a Timoteo. En el versículo 3 dice, pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán un montón de maestros según sus deseos. Llegará un tiempo, dice el apóstol, en que la mayoría de los hombres ya no soportarán la verdad, la verdadera doctrina cristiana, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo también a través de sus obras lo vivió. Cuando Cristo en su vida mortal estaban encargados de la religión los fariseos. Ellos tenían sus normas, sus leyes, imponían carga a los demás, pero ellos no hacían nada. Entonces, justamente contra esas doctrinas e ideales de los fariseos, Cristo enseñó algo diferente. Porque lo que Cristo enseñó, primeramente lo vivió. La enseñanza de Cristo era testimonial. Él lo vivía y después enseñaba. Los fariseos enseñaban y no hacían lo que enseñaban. Y ahí está justamente el antitestimonio, la falta de testimonio cristiano. Entonces, en este tiempo también se ve prácticamente los países del primer mundo y en varias partes del mundo se va dejando de lado a Dios. Y cuando Dios está ausente en el mundo, entonces gana terreno la violencia, la muerte, la desgracia, la maldad. Todo esto crece si no está Dios. Y dice el hombre moderno, el hombre posmoderno,
ya está dejando a Dios de lado, lo desecha. Inclusive hasta la ciencia atea dice que este mundo no es creado por Dios, sino que es fruto de la evolución. Sin embargo, debemos de creer que este mundo, el cielo, la tierra, el agua, el aire, las plantas, animales, flores, el hombre, todos, absolutamente todos, hemos sido creados. Entonces la necesidad de enseñar, de predicar, aquí el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, porque Timoteo conoció las escrituras desde su niñez. Tenía una madre y una abuela cristiana, y eso nos da la pauta de que Timoteo desde niño fue enseñado por su madre y por la abuela. Y por eso esta necesidad de predicar la palabra. ¿Y por qué de la necesidad de la predicación de la palabra? Y eso también el mismo apóstol Pablo enseñó a través también de su escrito en la carta a los Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 17, nos aclara del porqué de la necesidad de la predicación, del porqué de la necesidad de enseñar. Dice capítulo 10, versículo 17, carta a los Romanos. Por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí también en este texto, el mismo apóstol Pablo, que fue un maestro de la predicación, un evangelizador poderoso en la palabra que él enseñaba y predicaba. Dice, la fe nace de la predicación. Y por eso le dice a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo. Y la fe nace de escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia. Por eso tenemos la necesidad de conocer a Dios. Porque Dios nos ha creado para 3 fines, dice San Agustín. Primero, para conocerle. Segundo, para amarle. Y tercero, para servirle. Primero, conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer? A través de la predicación, de la escucha de la predicación de la palabra de Dios. La fe nace, se origina cuando escuchamos la palabra de Dios y la enseñanza que viene de la palabra. Pero tiene que ser arraigada en la palabra, fundamentada en la palabra de Dios. Y el mismo Pablo decía en esa segunda carta a Timoteo, dice que llegará el tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Por ejemplo, ya la sana doctrina es poner en práctica el mandamiento del amor, ser caritativo, compasivo, amar a los demás, ayudar, ser honesto, ser sencillo, ser humilde. Todo esto forma parte del deseo de Dios, la sana doctrina. Valorar a la persona, respetar su dignidad por más pobre que sea. Y el Señor Jesús también enseñó hasta amar a los enemigos. Y dice Pablo, este tipo de doctrina ya hoy día muchos ya no quieren escuchar. Ahora ya hay pelea entre vecinos, entre la misma familia. Ya en varias actividades en el mundo, en el deporte, que es un don tan maravilloso que Dios ha dado al hombre. Sin embargo, allá en el deporte ya también hay peleas, discusiones. Hay tantos accidentes, ya no se respetan las reglas y todo esto. Por eso, querido hermano, querida hermana, entonces en este día pensemos en esto. Predicar la palabra, formarnos para predicar. Por lo menos en nuestras casas tenemos que insistir. Insiste a tiempo y a destiempo. Formemos a nuestros hijos y nietos. Pero para eso tenemos que formarnos nosotros mismos.
Por eso la fe se transmite a través de la enseñanza. La catequesis. Los padres somos los primeros catequistas de nuestros hijos. Entonces en esta ocasión, en este mes de septiembre, insistimos en esto. Aliento humildemente a todos a leer, a formarnos, a estudiar la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios es palabra de vida eterna. Y necesitamos, para convivir en este mundo, sencillamente, fraternalmente, que tiene que haber fraternidad. Eso significa entendimiento con todos, con la familia, con los vecinos, con los amigos, con toda la sociedad. Pidamos a Dios la gracia, pidamos al Señor que el Espíritu Santo también venga a nuestra vida. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres el Dios de la vida, Dios vivo y verdadero. Yo quiero creer en ti, Señor. Ayúdame a creer más. Me diste ya la fe ciertamente, pero te pido que aumentes mi fe, especialmente en tu palabra, Señor. Tú me diste tu palabra y por tu gracia he aceptado tu palabra. Quiero vivir en mi vida primeramente tu palabra. Quiero también enseñar a mi familia tu palabra, Señor, y llevar a los demás, a la iglesia, a todos los que están cerca o lejos, a todos los que somos pecadores, a los justos y pecadores, a los buenos y a los malos. No importa, Señor, la condición social de los demás. Llámanos, elígenos y envíanos, Señor, a llevar tu palabra, porque tu palabra tiene vida. Y el consejo que recibimos, Señor, es justamente predicar tu palabra a tiempo y a destiempo, en todos los acontecimientos y experiencias de vida, proclamar tu palabra. Ven, Espíritu Santo, danos esa gracia, ese enamoramiento de la palabra de Dios, que tú mismo inspiraste a aquellos hombres a poner por escrito la revelación que viene de Dios. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia y envíanos también a llevar esta palabra. Cristo Jesús, tú eres la palabra viva de Dios. Tú viviste lo que dijiste, lo que enseñaste, tú llevaste a la práctica, Señor. Líbranos de todo error, de todo egoísmo, de toda pereza, de toda negligencia. Líbranos, Señor. Líbranos de la hipocresía. A veces tenemos la tentación de aparentar y no ser lo que debemos de ser. Danos la gracia de vivir, amar, conocer la verdad. Porque tú eres la verdad, Señor. Y todo esto te entrego agradecido en esta hora. Que sea tan provechoso los consejos que recibimos, los alientos que recibimos para enseñar tu palabra, predicar tu palabra al que todavía no te conoce en esta altura de vida. Sea para ti el honor, el poder, la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.